Bueno, el tema me tocó relativamente sencillo porque se basa mucho en lo que es el logaritmo de un número complejo que la maestra nos explicó en la clase pasada. Entonces, muchas de las demostraciones necesarias ya las conocemos, aparte de los conocimientos que se aplican en estos temas, también ya los aplicamos en el examen, pues. Entonces, nosotros ya sabemos, cuando la maestra nos estaba dando la introducción, cómo elevar un número complejo a cualquier potencia, ¿no? Es donde estábamos viendo el teorema de Mendel y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer una cosa así, por ejemplo? Entonces, es de lo que se trata este tema precisamente. La bibliografía nos dice que z elevado a la c, siempre y cuando z sea diferente de 0 y sea un número complejo cualquiera, entonces se puede definir por esta ecuación. Entonces, z denota una función logaritmo multievaluada, ahorita vamos a ver por qué. Las potencias de z, como ya estuvimos viendo en las clases pasadas, suelen ser multievaluadas porque se mete, acuérdense lo que es la garantía de la periodicidad, es decir, se le suma al argumento 2 y n, entonces esa n precisamente es la que hace que vaya a estar multievaluada. El libro nos proporciona un ejemplo que es i a la menos 2i. Este mismo ejemplo nos va a servir también para demostrar que la propiedad esa que nosotros conocemos de que, por ejemplo, 5 a la menos 1 es igual a un quinto. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que es para poderlo resolver, vamos a tener que utilizar el logaritmo de un número complejo. Aquí está, entonces es i a la menos 2i, vamos a tener que calcular que vamos a determinar primero que z es igual a i, o sea, esto de acá, para aplicarlo a esta ecuación. Y c, por lo tanto, es menos 2i, entonces nada más aplicamos el formulazo, aquí está que es exponente c, en lugar de c, vamos a poner menos 2i, y el logaritmo de z, pues nos quedaría el logaritmo de i. Nosotros ya sabemos que la formulita para poder resolver esto es que el logaritmo del número complejo es igual al logaritmo natural del módulo más i el argumento de z. El argumento de z, acuérdense que es i más 2 npi, y es precisamente donde nos viene lo que es lo multievaluado. Para calcular el argumento, acuérdense, pues nada más tenemos z es igual a la parte real más la parte imaginaria, ¿no? Entonces aquí nada más está compuesta z por lo que es la parte imaginaria, entonces el módulo pues nos va a quedar bien fácil, que es 1. Entonces el seno de 1 pues nos da pi medios, o sea, nos da 90. Entonces en 90 grados, que es igual a pi medios. Sumándolo al 2n pi, pues nos va a quedar esto de aquí. Entonces ya nada más reducimos los términos, lo multiplicamos por esto de acá, y nos va a quedar que la respuesta es e a la 4n más 1 por pi. Entonces, si se fijan, bueno, más bien como pregunta, ¿qué tipo de valores son? ¿Son reales o son imaginarios? Pues son reales, ¿no? ¿Se acuerdan del problema de la pregunta 9, ¿no? No se cumple la condición. Entonces, en particular, en esto podemos apreciar que 1 entre i a la 2i, o sea, que lo que acabamos de resolver, i a la menos 2i es igual a 1 entre 2i, y pues lo podemos resolver y vamos a ver que vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Acuérdense que en este tipo de problemas podemos encontrar una solución que es la única, o sea, que es inevaluada. Para esto ya resolvimos precisamente en el problema número 6 del ejemplo, de la tarea, algo muy parecido, o sea, esta parte de aquí.
tuvimos que demostrar que fuera analítica en el dominio indicado, que de hecho pues es el mismo de acá. Entonces, apelando a esa demostración que hicimos en el examen, pues queda se puede determinar que la función la única es también es evaluada y es analítica también. Entonces, para derivar, nada más lo que se hace pues, es derivar respecto a z, se aplican las propiedades de los exponentes de los normales de toda la vida, es lo que se está haciendo ahí, y vamos a llegar a que esta es la respuesta de la derivada de un número, de un exponente complejo. Ahí nada más déjeme intervenir un poquito, Juan Carlos, ¿le puede regresar a la expresión, por favor? Sí. Ahí mero. Entonces, aquí lo importante, muchachos, que hay que notar acerca de la derivada de un exponente complejo es pues que esta derivada se basa en la regla de la cadena. Como la definición del exponente se basa en la función logaritmo, pues entonces se tiene que derivar el exponente y la función logaritmo, ¿sí? Y la función logaritmo se deriva según como ya habíamos estudiado su definición anteriormente. Entonces, nada más para que, por si no quedó ahí claro, esa última expresión de la derivada de un exponente complejo corresponde al resultado de una regla de la cadena. El valor principal, acuérdense que era cuando L se calcula, igual que la vez pasada, cuando L es igual a 0. Entonces, pues se nos va a eliminar la parte que hace que evalúa precisamente a la expresión, es decir, 2LI se nos va a ir y nos va a quedar nada más lo que es el argumento. Entonces, esa misma ecuación, si se fijan, aquí está con letra mayúscula que implica que no está la parte que lleva la n. Entonces, pues nada más nos quedaría la parte de eso. Y eso sirve también para definir lo que es la rama principal del exponente complejo, que es en el dominio que se muestra ahí. Entonces, para calcular el valor principal, el libro nos ofrece este ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo de siempre, que es, vamos a determinar qué es z, siguiendo esta fórmula. Vamos a determinar qué es z. Entonces, z es igual a menos i, y vamos a determinar cuál es e, que en este caso es i. Entonces, aplicando nuestra fórmula, z a la c es igual a e a la i logaritmo de menos i, o sea, logaritmo de z. Y aplicamos la formulita que ya conocemos. Entonces, vamos a primero tener que determinar lo que es θ, que nos va a quedar como el arco seno de 1, que nos va a dar 90, es decir, los primeros. Entonces, por eso nos queda esta expresión. Al reducirla, menos i por i, pues es menos 1. Por 1 nos queda como más y por eso nos queda esta expresión. Si se fijan, también es real. Entonces, nos brinda otro ejemplo que es la rama principal de z es igual a 2/3. Si se fijan, aquí no está elevado a un número complejo, entonces nos va a dar los valores que vamos a tener aquí van a ser imagínate. Ojo, ahí sí está elevado a un número complejo, solamente que es un real puro, porque recuerden que los reales son un subconjunto de los complejos. Entonces, el hecho de que en este caso el exponente 2/3 no tenga parte imaginaria, pues no quiere decir que no se vaya a evaluar de la misma manera. Sí, que no se debe elegir un funcional. Entonces, se aplica exactamente el mismo método y vamos a llegar a la respuesta que está ahí. Ahora, la función exponencial,
vamos a cambiar lo que es z, de lugar lo que es la z y lo que es la c. Entonces, si se fijan, vamos a compararla con este de acá y cambian de lugar. Entonces vamos a ver ahora cómo se resuelven estos problemas. De aquí nos vamos a tirar de la definición que la maestra nos dio de la exponencial compleja. Entonces, ya sabemos que es multievaluada porque tira a su vez de la función logaritmo, que tira también, que implica el mismo valor de 2n pi, y esto la vuelve multievaluada. Entonces, aquí y es lo que nos está diciendo, que tira precisamente de la definición de logaritmo para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, cuando se especifica un valor de logaritmo de c en la base elevada a un número complejo, es una función entera, es decir, que se tienen que calcular, así como hicimos en el ejemplo del examen, tenemos que calcular, verificar las propiedades de que u de x es igual a v de y v de x es igual a menos v de y, y que las derivadas parciales sean continuas. Como ejercicio, permiten, por favor. Ay, creo que le marcaron. Perdón. Entonces, como ejercicio, es este de acá, por favor, que es calcular el valor principal de 2i a la 1 menos i. Acuérdense que se tiene que determinar el valor de z y se tiene que calcular el valor de c, y ya se aplica la fórmula que aplicamos en el examen de logaritmo. Entonces, en realidad y luego, como es un valor principal, vamos a igualar n es igual a 0, entonces va a quedar prácticamente igual. No sé si me faltó algo, que tengan alguna duda de las funciones de exponentes complejos. Como dato, pueden investigar en el libro de Introducción al Análisis Complejo de SIL, el libro de ecuaciones diferenciales. Ahí vienen datos interesantes. De hecho, menciona que este tema en específico se puede brincar, pero brinda unos datos de solución con tips muy simples. Por ejemplo, eso sí, rápido de detectar la Z y todo eso, ahí lo explica muy sencillo. Ok, si pueden nada más volver a poner el ejercicio. Sí, acuérdense que Juan Carlos trae preparado una dinámica. ¿Cuántos ejercicios son en total, me dijo? ¿6? Son 3. Son 3 ejercicios, y la primera persona que los mande correctamente por WhatsApp, para no tener que subirlos a la plataforma, se va a ganar 300 pesos, sí, ¿verdad? Me dijo que 300. Sí. 300 pesos de consumo en uno de mis bares. Entonces, aquí es negocio redondo, bien saben. Pero, pues ya, ustedes saben si los resuelven o no. Entonces, nada más para que los vayan anotando y, pues, por si gustan entrar a la dinámica. Y en realidad son sencillos los temas estos, entonces siempre de práctica. Bien, entonces si quiere pasar al siguiente tema. La siguiente función básica son las funciones trigonométricas. Aquí vamos a tirar de la fórmula de Euler, que ya conocemos desde siempre. Entonces aquí lo tenemos escrito. Lo único que vamos a hacer es, como siempre hemos solucionado las ecuaciones, vamos a poner que a la pi de x es igual a la coseno de x más pi seno de x. Abajo vamos a poner e más pi seno de x. Una la vamos a multiplicar por menos 1, luego la sumamos, entonces la multiplicamos por menos 1. Estas se nos cancelan, entonces nos va a quedar que 2 pi seno de x es igual a e o y de x menos 0 menos pi x, y llegamos a esto.
multiplicamos por menos 1 la de arriba y llegamos a esta de acá. Entonces, para una de las cosas que tenemos que observar es que el seno de un número complejo se puede definir también de la misma manera. Vamos a poner en lugar de x y en lugar de y, ahorita vamos a encontrar la justificación como z. Y entonces podemos aplicar la fórmula de Euler en este mismo caso. Una de las cosas que también debemos notar aquí es esta propiedad que la vamos a estar utilizando ahorita en muchos ejercicios, en muchos ejemplos y demostraciones sobre todo, que el seno de un número complejo negativo es igual al negativo del seno del positivo del número complejo. Y eso no se aplica para lo que es coseno, eso sí pasa se convierte directamente en positivo. Sí, que básicamente es o sea, eso quiere decir que el seno sigue siendo una función impar y que el coseno sigue siendo una función par. Una función par. Cuando y es cualquier número real, podemos usar entonces las funciones hiperbólicas. Estas funciones ahorita las vamos a volver a ver en la siguiente sección, que es precisamente la de las funciones hiperbólicas. Si se fijan, lo único que hicieron fue cambiar z por y, porque pues y, aquí en este caso es un número real, así como ahorita la expresionan, que sea un número real no implica que no sea un número complejo, ¿no? Está compuesto nada más de una parte real y no de su parte imaginaria, pero ahí está, con el fantasma. Entonces, la misma propiedad del signo de acá, este de acá, se puede aplicar cuando le metemos el simbolito del imaginario. Si se fijan, pues en términos así bien burdos. Entonces, seno de y, nada más sacamos la i, lo convertimos en hiperbólico y nos queda la y, cosa que no pasa con el coseno. Si se fijan, es como que muy análogo a esto. No podemos sacarla ahí, no se cancela y se convierte en coseno hiperbólico. Las funciones seno y coseno son enteras por ser combinaciones lineales. Es decir, vuelvo a repetir, se cumplen las propiedades de que u de x es igual a un b de y todo ese rollo. Porque son combinaciones lineales precisamente de esto de acá, que son un exponencial complejo. En el examen tenía que tenemos que demostrar una cosa así. Entonces, una respuesta bien fácil, pues que en el ejemplo podríamos haber contestado que ya sabemos que a la z, pues es entera porque lo vimos en el ejemplo que viene en el mismo libro. Y otra, pues ya es calcular cada derivada, etc. Y como son combinaciones lineales de estas funciones enteras, por lo tanto las funciones seno y coseno también son enteras. Conociendo las derivadas de estas funciones exponenciales, entonces vamos a encontrar estas bolitas de aquí, que son prácticamente iguales a los del cálculo de toda la vida, ¿no? ¿Iba a decir algo de esto? No, continúo. Ok, entonces, aquí viene, esta parte de aquí está bastante interesante porque es para encontrar lo que es la analogía entre las funciones trigonométricas que ya conocemos, pero aplicadas en lo que es los números complejos. Aquí nos brindan como un ejemplo, que es prácticamente la de la suma de los ángulos, ¿no? Entonces nos dicen que es seno de z1 por coseno de otro número complejo es igual al seno de la suma de los dos números complejos más el seno de la resta de los números complejos. Entonces, usando la definición, es decir, la de Euler, la que ahorita les mostré, y las propiedades de la función exponencial, entonces esto se puede expresar de esta manera.
Bueno, nos queda esta expresión. Entonces, el producto, nada más desarrollamos esta multiplicación de aquí y vamos a llegar a estos términos de aquí. Entonces, el término de la derecha, vamos a llegar, si se fijan, esto es la expresión de lo que es seno de Z1 más Z2. O sea, el seno lleva el signo negativo. Entonces, este también va a ser un seno y este va a ser el seno. Y como este de Z1 Z2. Entonces se nos queda, bueno, si tenía la demostración, pero la identidad de esta de acá es importante porque de ahí se van a derivar muchas otras. De hecho, estaba pensando en dejar esta como actividad, pero en realidad es muy sencillo. Es esta. Vienen estas propiedades de acá, si se fijan, son prácticamente análogas. Esta es la de la suma de los cuadrados, que es igual a 1, ¿no? Entonces, esa es la siguiente actividad. Me parece complicado, pero en realidad es muy sencillo. Nada más utilizando las propiedades también de la exponencial, o sea, de Euler. Y con eso tienen para poderlo demostrar. Repito, es muy sencillo. Se van a cancelar pues, los segundos como tienen signo negativo, etcétera, y pues queda muy. Okay, entonces, básicamente en esta parte, cuando tenemos las propiedades trigonométricas, estas propiedades se verifican utilizando la definición del seno y el coseno de un número complejo, ¿sí? El seno y el coseno son en términos exponenciales, así como los habíamos visto ahorita. Ahí está. ¿Okay? Entonces, utilizando estas definiciones tanto para seno como para coseno de un número complejo, aunado a las propiedades de los exponenciales que ya conocemos también, así como la identidad de los números imaginarios en donde i al cuadrado es igual a menos 1, pues entonces, utilizando esto y sus amplios conocimientos de álgebra, podrían ustedes llegar a comprobar las identidades trigonométricas que se cumplen tanto para los números reales como para los números complejos. Aquí sí hay analogía entre ambos. Entonces, pues prácticamente sería elevado al cuadrado cada uno. No tiene chiste. Ahora, la parte real y imaginaria de z y coseno z se pueden demostrar poniendo en lugar de z1 vamos a poner x, es decir, o sea que es un real y que z2 no tiene la parte real y que nada más tiene la parte imaginaria. Entonces, vamos a tener que utilizar la propiedad 6, que es precisamente esta de aquí, con la propiedad número 7. O sea, esta. Entonces, esa demostración sí la tengo aquí. Según esa propiedad, nos dice que seno de x vamos a sustituir, acuérdense, z1 por x y z2 lo vamos a sustituir por y, o sea, una que nada más tiene la parte real y otra que nada más tiene la parte imaginaria. Entonces va a ser seno de x más y, o sea, z1 más z2, que es igual al seno de x coseno de y. Es la propiedad nada más sustituyendo los nuevos valores. Que es coseno de x, seno de y. Ahora vamos a hacer lo mismo con el coseno. Vamos a poner x en lugar de z1 y vamos a poner y en lugar de z2. Entonces eso va a ser igual al coseno de x, coseno de y, menos el seno de x, seno de y. Ahora vamos a tirar de la otra propiedad que nos dice que el seno de x es y es igual, pues vamos a tirar la 7, que es esta de aquí. Una de coseno que tiene que utilizar. Entonces, vamos a poner seno de x más y es igual al seno de x coseno hiperbólico de y.
Aquí la que utilicé fue esta. Recuérdense, en el coseno nada más, si es de un número de la parte imaginaria, se convierte en coseno hiperbólico y se elimina la y, así como habíamos dicho en esta parte de acá. Entonces, por eso el coseno de y se convierte en coseno hiperbólico de y más coseno de x, seno de y. Aquí aplica otra, que es cuando es el seno de un número imaginario, se saca la i y se convierte en seno hiperbólico, entonces se sacó la i y se convierte aquí en el seno hiperbólico. Entonces queda demostrado que así es como se obtiene precisamente la identidad 11 y también se puede obtener la identidad número 12. Y ya sabemos que z es x más y. Ahora, otras propiedades importantes de z y de coseno de z. Ay, nada más, antes de que siga. Lo importante de esta demostración que se acaba de hacer aquí, muchachos, es porque entonces, a partir de esto, o sea, a partir de estas dos fórmulas, la 11 y la 12 que aparecen ahí, podemos nosotros identificar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria del seno o del coseno de un número complejo, ¿sí? Recuerden que dentro del análisis que se hace de los números complejos, pues se parte de conocer precisamente cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. Y para poder lograr eso, pues entonces se van a tener estas expresiones, ¿sí? Entonces, esas son, o sea, la importancia de estas son precisamente para poder identificar a qué corresponde la parte real X y a qué corresponde la parte imaginaria Y de un número complejo, o en dado caso R y T. Sí, de hecho, hasta con un simple vista, pues bueno, se aplica ahí una i, y hay un seno hiperbólico, quiere decir que la parte imaginaria va a ser y, ¿no? O sea, nada más con verlo ya, si no lo se formula. Ahora, Z bar y coseno bar, lo que único que nos dice es que nos está hablando son de los conjugados de Z. Entonces, aquí también se cumple el carácter periódico de Z. Es decir, que tiene los mismos valores según vaya dando una vuelta en cada sentido. Entonces, esto también se cumple pues, en el cálculo que hemos visto de toda la vida, ¿no? Entonces, seno de Z más un periodo completo, entonces vas a hacer una vuelta, pues es el mismo valor. Seno, cuando se da una media vuelta, pues es como si fuera un reflejo, entonces nada más se le cambia el signo, o sea, media vuelta. Esto se cumple con, ¿cómo se llama? Con el coseno también. Entonces una vuelta completa, pues nos queda otra vez el coseno, otra media vuelta y nos queda la mitad, o sea, el signo negativo. Entonces, con las expresiones como ahorita nos estaba diciendo la maestra, 11 y 12, entonces se puede comprobar este valor. Ahorita viene en la parte hiperbólica, creo, o más adelante, una demostración de estas identidades como ejemplo, o algo muy similar. Es claro entonces que z y coseno z no están acotadas en valor absoluto, mientras que los valores absolutos de seno de x y de coseno de x son menores o iguales a la unidad para todo número real x. Es decir, que el seno y el coseno, o sea, son las partes reales, ¿no? Entonces, la suma de sus valores absolutos siempre va a ser menor o va a ser igual a 1. Un valor z para el cual la ecuación se torna cero se llama cero de la función. Entonces, los ceros de las funciones seno y coseno pasan a ser todos reales. Entonces, si el seno del número complejo es igual a 0, se cumple nada más, obviamente, cuando z es un múltiplo de pi, porque pueden ser seno de pi, pues nos da 0, seno de 2pi nos da 0. Y esto es en viceversa, o sea, en cualquier sentido en el que demos la vuelta.
Y esto se cumple para la mitad de cada periodo, o sea, es decir, cada 90 grados, en el caso del coseno. Entonces, pues aquí lo tenemos como una mitad. Ahora, para comprobar este 17, o sea, esta parte de acá, vamos a tomar que z es igual a 0, obviamente, porque z tiene que tomar un valor de un múltiplo de pi, o sea, completo, porque z se convierte en el 0. Lo que ya conté, esto está bien simple, de lo que hemos visto en el cálculo real. Entonces, vamos a igualar el seno cuadrado más el seno hiperbólico al cuadrado de x, en este caso de y, y lo vamos a igualar a 0, así es el ejercicio. Y pues no tiene chiste, nada más es que son múltiplos en ambos casos, tanto de x como y. Ay, perdón, casi no lo escuché. Sí, no, ahí nada más está haciendo evidente que para que la función se torne cero, en el caso del seno, tanto, o sea, del seno de x de la parte real como de la parte imaginaria, tiene que ser un múltiplo de pi. Ya, y para sí, que esto mismo se cumpla, en el caso del coseno, pues tiene que ser una fracción de mitad. Sí, un múltiplo de pi medios. Okay. Sí que volvemos, ¿no? O sea, sigue siendo análogo a la parte, a las funciones trigonométricas reales. Sí, a lo que conocemos. Entonces, las otras funciones de identidades trigonométricas, como se llaman tangente, cotangente, secante y cosecante, siguen los mismos principios de las identidades reales. Entonces, tienen las mismas características, es decir, son analíticas, obviamente tomando en cuenta las singularidades, por ejemplo, en el caso de la tangente, pueden ser procesos asintóticas, entonces tienen ciertos valores que no se pueden tomar. Lo mismo se toma para aquí en el caso de los imaginarios. Las derivadas, pues prácticamente son las mismas. Podemos utilizar el formulario de los reales para derivar las complejas, es lo que nos está diciendo a continuación. Y aquí también nos garantiza la periodicidad, por ejemplo, en el caso de la tangente. Entonces, aquí nada más que si le sumamos, o sea, si le hacemos dar una vuelta, pues vamos a obtener el mismo valor, ¿no? De z. Entonces, las propiedades de transformación, ¿verdad? Ahora está tampoco. De aquí el ejercicio. No, me brinqué a las hiperbólicas. Pues no, esa es la demostración de aquí. ¿Sí le copiaron? ¿Mande? ¿Sí copiaron el ejercicio? Sí, sí. Entonces, no sé si tengan alguna duda o algo que me haya faltado de la sección de las funciones trigonométricas complejas. Prácticamente se cumple todo lo de los reales, es lo que nos está tratando de decir la sección. Es decir, las derivadas podemos utilizar el formulario de los reales, las identidades podemos utilizar el formulario de los reales. Para las demostraciones, como ahorita ya dijo la maestra, tenemos que tirar de la definición de Euler, de álgebra y de las propiedades muy básicas de los números complejos, o sea, y al cuadrado, etc. ¿Puedo continuar? Sí, sígale con la siguiente parte. Ok, entonces, hiperbólicas. Para los ejercicios, para practicar este tema, aquí están mejores los ejercicios del Chau, de los del CIF. Las funciones hiperbólicas. Bueno, ahorita ya les había comentado que nos grabamos estas definiciones de aquí. Entonces ya sabemos que z son funciones enteras, entonces por lo tanto las funciones hiperbólicas también van a ser enteras. Repito, es decir, que se va a cumplir lo de las derivadas del término de x es igual a del número de y, etcétera, etcétera.
como ya vimos también ahorita, aquí está la cicota de Euler. Entonces vamos a utilizarlas aquí una vez más para poder utilizarlas en el tema de las hiperbólicas. Lo que nos está diciendo es, la sección esta es prácticamente que las propiedades que acabamos de ver, por ejemplo, sabe que si sale el i y se convierte, ¿se acuerdan que seno de i z se sacaba la i, se convertía en hiperbólico y se dejaba la y, ¿no? Entonces aquí es precisamente al revés, o sea, es igual, pues, nada más que también cambia de signo. Menos i de seno hiperbólico de i z es igual a seno de z. El coseno pues no se cumple como lo habíamos visto en la sección anterior. Entonces, de aquí vamos a encontrar que las identidades de seno y coseno hiperbólicas son prácticamente iguales a las del tema anterior, entonces no está para asustarse. Aquí vemos que se saca un signo igual, en el caso del coseno no aplique. Vemos esta identidad, aquí lo único es que obviamente va a cambiar el signo, porque como se sale la i, entonces elevado al cuadrado pues nos queda como menos 1. Y esa es la única trampita de cuando se eleva al cuadrado, el seno hiperbólico pues va a cambiar de signo precisamente por esa i que se sale. Entonces hay que tener cuidado en las demostraciones de las siguientes, de las propiedades, pero pues prácticamente considerando eso quedan iguales. Aquí es donde les comentaba que se demuestra una de las identidades de acá. Entonces aquí nos lo brindan como ejemplo. Vamos a demostrar que el seno, esto es valor absoluto de Ramos. ¿Sí me oye? Sí, sí se escucha. Ya me trabé. Ok, aquí se supone que va a utilizar esta propiedad, ¿sí? O la relación que se está ilustrando aquí, donde el cuadrado del módulo del seno hiperbólico de un número complejo pues es igual al cuadrado del módulo del seno de i por el número complejo. O sea, existe una relación entre la función hiperbólica y la función no hiperbólica, y esa relación está dada mediante mediante la i, mediante el número imaginario i en el argumento. Sí, en el argumento. Aquí nada más hay que, en la demostración está una trampita, porque aquí se iguala con signo negativo, pero como están elevados al cuadrado, realmente no cambia, entonces se pueden igualar estos y aplicando la de la sección anterior. Okay. Entonces, en vista de la periodicidad del seno Z y del coseno Z es la misma. La periodicidad, nomás que aquí se aplica el periodo imaginario puro, es decir, es 2pi. Además, de los ceros de seno hiperbólico de Z, o sea, aquí está, es lo que les estaba comentando, que tiene que ser un múltiplo de pi, pero aparte tiene que ser imaginario puro el periodo, entonces está multiplicado por una i. La tangente hiperbólica pues sigue, es igual, es seno sobre coseno, hiperbólicos ambos, y es analítica en el dominio también, por lógica debe ser analítica también, porque pues se deriva de dos funciones que son analíticas, que son se derivan de exponencial, que ya vemos que también son analíticas. Las funciones cotangente, la secante y cosecante, todas hiperbólicas, son las recíprocas exactamente como las identidades que hemos usado toda la vida. Las demostraciones aquí sí que les dejan al lector, pero sí estas sí están aquí el ejercicio 3, bueno, sí.
es encontrar todas las raíces del coseno hiperbólico de z es igual a menos 2. O sea, es una ecuación. Nada más vamos a tener que pasar el menos 2 al lado del coseno, queda entonces igualado a 0 y vamos a utilizar las identidades que, que son prácticamente iguales a a las, de, a las hiperbólicas que utilizamos siempre. Entonces, para calcular los valores que puede tomar la z en este valor para que nos dé menos 2. Este tema es muy cortito. Sí, en otras palabras, en ese último ejercicio, ahí lo puede volver a enfocar, por favor. Sí. Gracias. En este último ejercicio, pues lo que se busca es determinar cuáles son todos los posibles valores de z, de manera que el coseno hiperbólico de esos valores les dé menos 2, ¿no? Entonces, pues es básicamente lo que se están preguntando, que sería como algún tipo de función inversa a lo mejor. Sí, y sí, para poderlo, porque como tenemos que despejar z para poder calcular sus valores, se tiene que convertir en inverso. Ahorita vamos a ver el tema. Y acuérdense que aquí, para que sea multivariado, no nada más se multiplica por 2npi, sino que tiene que ser un periodo imaginario puro, o sea, hay una i metida ahí. Eso repite ese polinomial. Ahora siguen las inversas de las trigonométricas, que ya es el último tema, y las hiperbólicas. Para poder para poder entrarle a este tema, vamos a tirar de lo que es también otra vez los logaritmos. Aquí lo que nos están diciendo es de que para poder definir lo que es la inversa del seno de un número complejo, vamos a tener que utilizar esta función, esta de acá, que es w es igual a la inversa del seno del número complejo. Entonces, donde z es igual al, pues obviamente estamos despejando z, es igual al seno de w. Entonces, aplicamos la formulita esta que ya hemos visto desde las trigonométricas. De aquí, para esta demostración, nada más vamos a tener que multiplicar, pasamos este para acá, perdón, entonces sería 2i, z es igual a i w, menos e menos i w, y luego vamos a multiplicar ambos lados por e a la menos i w. Luego voy a quedar 2i, z e a la menos i w, es igual Ay, nada más Juan Carlos, acomódese el micrófono o no sé con qué esté hablando porque como que se empezó a escuchar muy lejos. Perdón. Entonces, nada más multiplicar ambos lados por e a la iw, que acuérdense que w es el seno inverso del número complejo. Entonces pasamos este lado para acá y vemos que era este de acá, porque el libro nomás lo orienta así. Pero en realidad ese mismo procedimiento va a servir para resolver los ejercicios que plantea el libro y también, sí. Entonces, de aquí ya nada más despejamos lo que es IW, en este caso sirve la chicharronera de toda la vida y vamos a encontrar que esta es la respuesta. Obviamente es evaluada porque como viene de una chicharronera, pues tiene la tanto positivo como negativo. Entonces, para poderlo resolver al final, vamos a aplicar el logaritmo, porque acuérdense que W es lo que en realidad W es igual al seno inverso de Z. Y Z es precisamente lo que queremos calcular. Para poderlo eliminar, tenemos que encontrar la W, entonces vamos a tener que utilizar los logaritmos, llegamos a esto, o sea, sería W. Y esta parte de acá, pues ya es la que nosotros sabemos resolver desde la semana pasada para la actividad, ¿no? Y ya encontramos el principio.
Que volvemos que esto tiene mucho sentido, ¿no? O sea, el hecho de que una función trigonométrica inversa esté definida a partir de un logaritmo, si sabemos que las funciones trigonométricas están definidas a partir de un exponencial. Entonces, entonces, si una función trigonométrica se define o se escribe en términos de funciones exponenciales, pues tiene sentido que la inversa de ellas sea pues, la inversa de los exponenciales, ¿no? Que es el logaritmo. Ok, entonces, pues el hecho, así como lo comenta la maestra, de que, no sé, las trigonométricas estén en función de exponenciales, de exponentes, las inversas, como dice, tiene sentido que sean logarítmicas, entonces nosotros ya sabemos cómo resolver la parte de los logaritmos complejos, entonces pues se nos facilita mucho la resolución. Aquí nos dan este ejemplo que es vamos a tener que calcular el seno inverso de menos i. Entonces vamos a calcular exactamente igual, vamos a calcular cuál es z, que es menos i. Z es igual a menos i. Y vamos a aplicarlo en el logaritmo, vamos a tener que calcular lo que no, no. Entonces va a ser y cuando vamos a tener que calcular el logaritmo, acuérdense que el logaritmo de z es igual vamos a tener que calcular. No, no es cierto. Perdón. Aquí se aplica formulazo así directo. Formulazo directo. Esta formulota de aquí. Entonces vamos a aplicar nada más. Seno de menos i, o sea, z es menos i. Pues vamos, la fórmula nos dice que esto es igual a menos i por el logaritmo de i por menos i, o sea, en lugar de z vamos a poner i más 1 menos i al cuadrado nos queda menos i logaritmo, se nos hace menos 1, pero este 1 se nos hace más, por eso nos queda el 1, y como aquí es la 1 menos i al cuadrado, pues es 1, ¿no? Menos 1 por 1, pues nos queda menos de acá, más este 1, pues nos queda más 2 elevado a la 1 por menos i logaritmo, más menos, entonces, perdón, para resolver este tipo de problemas se utiliza esta fórmula así de Sí, entonces ahí más bien, o sea, esa expresión que le queda es una función, bivaluada. Sí, bivaluada, ¿no? Por los valores de la raíz. Pero entonces al final, o sea, lo que está... Ay, se me fue, esperen. Lo que está calculando aquí, pues es básicamente el número complejo, en este caso los números complejos que dan como resultado la función seno inversa sobre el número menos i, ¿sí? O sea, al final lo que está obteniendo no es otra función, ya son directamente los valores que se los valores. Entonces, bien. Aquí lo que vamos a garantizar es también lo que ahorita mencionábamos de la periodicidad. Entonces, acuérdense que en estos temas vamos a tener que considerar que el periodo es imaginario aquí. Vamos a tener que considerar ambos casos, es decir, acuérdense que es una función bivaluada, entonces vamos a tener dos números, como ahorita estaba comentando la maestra, de cuando es el positivo y otro cuando es el valor negativo, recordando que esto sucede, que la fórmula que empleé para resolver esto, tenemos que tirar de la chicharronera de toda la vida, que son ya dos valores ya de por sí.
Entonces, aquí se aplica el logaritmo, que acuérdense que cuando se saca un número negativo, se puede invertir. Pues, no me acuerdo cómo va la propiedad del logaritmo, pues lo que está usando precisamente aquí. Y ya al final nada más nos queda que pues, N también va a estar involucrada para poder determinar el signo del número de la respuesta que estamos buscando. Ahí está la ilustración. Nada más, ya por último nos está diciendo que coseno inverso y tangente inverso son multivaluadas, precisamente porque la periodicidad de estos valores, acuérdense que involucran el periodo imaginario, el imaginario puro que lleva una n metida, entonces por lo tanto es lógico que tengan que ser multievaluadas. Y también, así como en los casos anteriores, cuando vamos a calcular ya un valor específico, pues obviamente se va a convertir en un evaluado, o sea, vamos a tomar un valor específico y ya vamos a lo vamos a poder calcular. La derivada de estas funciones, de las expresiones, es decir, de seno, de coseno, de tangente, etc., tenemos que aplicar los principios que hemos utilizado para poder derivar los números complejos. Y vamos a llegar a estos valores, es decir, aquí no podemos tirar otra vez del formulario ¿cómo se llama? Acuérdense de la derivada de arcotangente de un número y la fórmula es prácticamente igual. Y creo que es todo. Ok. No sé, bueno, pues está ahí lo que está en pantalla, ¿no? Las fórmulas 8, 9 y 10 serían lo que vienen siendo las funciones inversas, pero de las funciones hiperbólicas. ¿Sí? Entonces nada más ahí, no sé si que alcancen a ver los dos conjuntos de fórmulas, los de funciones hiperbólicas y no hiperbólicas. Ahí está como bien partida la página, ¿verdad? Bueno. Y las que sí son diferentes son estas, entonces estas sí tendríamos que... Sí, nada más que las 5, 6 y 7 son las derivadas de las funciones inversas. Y sí, estas otras son las inversas de las funciones hiperbólicas. Nada más hay que hacer ahí la distinción. Bien, pues no sé, muchachos, si tengan alguna duda, algún comentario. O Juan Carlos, no sé si quieren añadir algo más. No, pues... Bien, vamos a ver. No, no sé, cosas que pasan. Vamos a ver entonces qué tan claro nos quedó esto. Déjenme conectarme acá, unos 2 segundos. Ok, aquí entré ya con la tablet. Vamos a poner pizarrón.
Bueno, entonces, vamos a ver si es cierto con la explicación que acabamos de tener y igual pues si tienen ahí a la mano su libro para irlo planteando, ¿sí? Esto lo vamos a plantear juntos y por lo vamos a plantear juntos me refiero a, yo lo voy a escribir, pero ustedes lo van a resolver. Entonces, nosotros sabemos, Juan Carlos ahorita nos dijo que las funciones trigonométricas complejas se seguían cumpliendo ciertas identidades o ciertas propiedades al igual que con las reales. Por ejemplo, teníamos que el coseno de z era igual a 0, ¿sí? Si, solo si z era un múltiplo de pi medios, ¿verdad? 2 pi medios. Era así, Juan Carlos, no me acuerdo bien de cómo venía expresada esa identidad. Pi medios. Sí, ¿verdad? Sí, era pi y medios. Me faltaba una i, ¿verdad? Ok. Y el seno de z era igual a 0 si, solo si z es igual a n pi i. ¿Sí? O sea, un número complejo que sea un múltiplo entero de pi. ¿Ok? Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que el coseno de n-pi se puede, en términos reales, ¿sí? O sea, el coseno de n-pi se puede expresar como menos 1 a la n. ¿Ok? ¿Qué sucede? Y lo mismo sucede con el seno, ¿no? O sea, el seno de un múltiplo así es igual a menos 1 a la n. Esto es en términos reales. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos lo mismo en términos complejos? O sea, ¿qué sucede cuando se cambian estos dos argumentos? ¿Será acaso que también se va a cumplir algún tipo de identidad o que entonces el rango de las funciones complejas, al igual que en las funciones reales, va a estar acotado entre menos 1 y 1? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, pues vamos a ver precisamente qué sucede. Lo que queremos hacer aquí, pues es entonces evaluar esto. El coseno de n. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que se me olvidó, pensé que eran hiperbólicos. Para el periodo imaginario nada más es aplicable en lo que son hiperbólicos, entonces estos son trigonométricas normales, entonces no va la i. Ah, ok, no va la i, gracias. Así. Ok. Entonces, ¿qué sucede con el coseno de z? Con el coseno de z cuando z es un múltiplo entero de pi. ¿Sí? ¿Qué sucede con el valor de esta función? Es pregunta. ¿Cómo se les ocurre irlo abordando? Pues lo mismo. Pues lo mismo, ¿no, maestra? ¿Cómo? O sea, va a ser 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Por qué? Porque, pues si z es igual a n-pi, los múltiplos enteros de pi, pues son, el coseno siempre nos da 1 o menos 1. Podríamos usar la definición de coseno, ¿no? Y luego evaluarla en pi, la que dio Juan. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la de exponenciales? La de coseno de z es igual a e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Sí, puede ser eso. Y voy a convertir a cosenos y senos. Y voy a evaluarla en pi. ¿Ok? Entonces, en teoría, esta es la función coseno, ¿no? Entonces, quiere decir que coseno de n pi, pues tendría que ser e a la n
pi más c a la menos n pi sobre 2. Sí, está diciendo eso, Alberto. Sí, y luego ya pues, para transformarlos a cosenos y senos, los Euler. Bueno, sí. Pero, ¿cómo lo transformas senos y senos? O sea, aquí están o sea, esto es un coseno, lo que tenemos aquí es un coseno. ¿Qué más le podemos hacer como para modificar? O sea, no se pueden poner los e i por ejemplo, coseno de z, coseno de npi más i veces seno de npi, por en el caso del e a la npi. Ay, ¿cómo, perdón? Sí, o sea, los Euler en forma de coseno y seno. Cada uno de ellos, como regresarlos, o sea, esto sería coseno de npi más i seno de npi más coseno de menos npi más i seno de menos npi menos npi. Sí, luego pues ya hay coseno de npi es por menos 1 a la n. Y luego ya. Pues que está quedando como redundante, ¿no? O sea, igual lo podemos hacer así, o sea, esto sería coseno de npi más i seno de npi, coseno es par, entonces esto es más coseno de npi, seno es impar, entonces es menos i seno de npi sobre 2. Y luego Y ya es, pues el seno de npi pues se cancela. Pero Y así. entonces lo único que estamos diciendo aquí es que coseno de npi es igual a coseno de npi, que evidentemente es cierto. Ay, denme 2 segunditos, tengo nomás que contestar una llamada. Espérenme tantito, 2 segundos.
¿Cuál era el problema que estamos tratando de resolver, perdón? Gracias. Listo, disculpen. Perdón, pero tenía que contestar eso. Lo que estamos tratando de determinar es cuando z es igual a npi, ¿qué valores va a obtener el coseno? Entonces nosotros sabemos que, o sea, porque npi es un número real, pues nosotros sabemos que el coseno debe de tener estos valores. Pero ¿cómo le hacemos para verificarlo? O sea, ¿cómo lo podemos demostrar? Si en teoría lo único que conocemos pues es precisamente la definición de coseno de z, ¿sí? Entonces, según lo que tenemos, o sea, según lo que conocemos, lo único que nosotros podemos decir es precisamente esto, que el coseno de npi es igual a e a la i por npi más e a la menos i por npi sobre 2. ¿Cómo le hacemos para pasar de esto a menos 1 a la n? Pero ahí arriba, eso de coseno a la NPi es igual a coseno a NPi, pues es igual a menos 1 a la n, ¿no? Porque son puros reales, porque n es real. Sí, o sea, nosotros sabemos que eso sucede, pero ¿cómo sabemos que eso sucede? O sea, obviamente si lo pone en la calculadora, pues eso le va a dar, pero ¿cómo lo puede verificar? O sea, ya lo sabemos. Estamos tratando de demostrar que en efecto esto es. ¿Cómo le podemos hacer si lo único que tenemos es esto? Sabemos que NPi es real, ¿sí? Sabemos que n es un entero, pero entonces, ¿cómo le hacemos para tomando esta definición del coseno, llegar a la conclusión de que esto debe de ser igual a menos 1 a la n?
Maestra, ¿no serviría de algo multiplicar por el conjugado, tal vez? Por el conjugado de la suma. Pues es que estamos tomando en cuenta que z es un número complejo, ¿no? Que tiene valor n-pi. Ujú. Bueno, pero de todas maneras sí nos faltaría la parte imaginaria. Bueno, eso se los dejo ahí para que medio le piensen cómo se relacionan estas dos cosas. Que al final, pues lo único que estamos haciendo es, o sea, al final NP sigue siendo real, ¿sí? Entonces nada más es como ver cómo podrían llegar a esto mismo, o cómo pueden comprobar esto, o sea, relacionar la definición de lo que es un número complejo, de un exponencial elevado a un número complejo y relacionarlo a lo que son los reales, ¿sí? Ahí piensen ustedes. Bueno, de los temas que explicó Juan Carlos, que viene siendo un número complejo elevado a otro número complejo, las funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas. No sé si queda alguna duda o algún comentario. Entonces, como ejercicios de práctica, pues les voy a dejar precisamente los ejercicios que Juan Carlos estuvo proponiendo, ¿sí? Los voy a poner ahí en la plataforma. Recuerden que en estos ejercicios tienen una, ¿cómo se llama? Incentivo extra para realizarlos. La primera persona que me los envíe por WhatsApp con la respuesta correcta se gana un bono de consumo, ¿no? Todo cortesía de su compañero. Entonces, los ejercicios van a estar ahí en la sección de funciones elementales del curso. ¿Sí? Me pueden grabar aquí.